Muy buenas tardes. A continuación daremos el reporte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Patti, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 8 de julio. Ayer miércoles llegó un nuevo lote de 24.400 vacunas CanSino de una sola dosis contra el coronavirus, para iniciar con la aplicación para personas de 30 a 39 años en municipios del interior del estado que se darán a conocer próximamente. También ayer se inició la aplicación de la segunda dosis de vacunas para personas de 50 a 59 años en Canzacab, Chaxinquín, Chancom, Chocholá, San, Jocabá, Cantunil, Teabo, Telchac Pueblo y Tixcacalcupul. El martes comenzó la aplicación de la segunda dosis de vacunas para personas de 50 a 59 años en Baca, Cacalchen, Celestún, Chichimilá, Joctún, Jomún, Quinchil, Maní, Opichén, Sotuta y Temash. El lunes inició la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en Abalá, Aquil, Tzitzantún, Panabá, Seyé, Tequit, Tinum, Jalachó, Muna, Tecot, Zucacab y Yaxcabá. También, ayer comenzó la aplicación de la segunda dosis de vacunas para personas de 40 a 49 años en Abalá, Tinum, Jalachó, Muna, Tecó y Yaxcabá. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 335 pacientes en hospitales públicos. 42.170 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 49.476. Hoy se detectaron 221 nuevos contagios de coronavirus, 54 en Mérida, 21 en Canacín, 17 en Junucmá, 13 en Humán y en Valladolid, 9 en Progreso, Tecash, Ticul y Tizimín, 8 en Buxots, 7 en Izamal y Tixcocop, 5 en Peto, 4 en Motul, 3 en Acanqué, Maxcanú, Oxcuscab y Tecom, 2 en Chichimilá, Espita, Quinchil, Río Lagartos, Telchac Puerto y 2 foráneos. Y 1 en Abalá, Bocobá, Cantamayec, Chocholá, Concal, Cantunil, Mocochá, Tecantó, Temash, Timucuy, Yaxcabá y Yaxcucul. De los 49.476 casos positivos, 430 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 30.696 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 8.580, en la zona oriente 7.876, en la zona centro 2.877, en la zona sur 4.269 y en la zona poniente 7.094. Lamentablemente en este parte médico informamos de 19 fallecimientos, son 11 hombres y 8 mujeres, de un rango de edad de 42 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, inmunosupresión, tabaquismo, cardiopatía, EPOC y asma. 10 residían en Mérida, 1 en Tecash, 1 en Canzacab, 1 en Maní, 1 en Temozón, 1 en Canacín, 1 en Mama, 1 en Joctún, 1 en Junucmá y 1 en Campeche. En total, son 4.651 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.320 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 335 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio.